Hay relaciones que no comienzan como un acto de amor, sino como un llamado del destino. Conoces a alguien y, en un instante, sientes que tu alma es arrastrada por una fuerza magnética imposible de resistir. Esa persona te mira con unos ojos llenos de fascinación y desesperanza, como si fueras la respuesta a un vacío que ni siquiera sabe nombrar. Pero con el paso del tiempo, algo empieza a desentonar. Ese amor no te nutre, te consume, no te calienta, te quema. Descubres que no estás simplemente enamorado de alguien, estás luchando con un alma perdida que intenta respirar a través de ti para poder existir. Carl Jung escribió una vez: lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente aparece en nuestra vida como destino. La relación entre el empático y el narcisista es uno de esos destinos donde la luz y la sombra no se encuentran para fusionarse, sino para despertar. El empático cree estar amando, pero en realidad está siendo convocado a una lección del alma, donde la compasión se convierte en un arma de doble filo y el amor en una prueba de conciencia. Esta no es la historia de un amor equivocado. Es un mapa espiritual de posesión y liberación, un encuentro entre los dos extremos de la psique humana, aquel que lleva un agujero negro en el corazón y aquel que guarda luz en el pecho. Uno teme tanto al vacío que necesita robar emociones ajenas para sentirse vivo. El otro ama tanto que se borra a sí mismo con la esperanza de salvar al otro de su propio abismo. Y es justo en ese punto de cruce donde emerge la verdad más inquietante. Nadie puede salvar a otro si no ha tenido el coraje de mirar primero su propia oscuridad. Pat muchas fuerzas en contra, invernadero y máscara de mármol. Existen dos almas que se encuentran, como dos polos de un campo psicológico. Por un lado está el invernadero, transparente, vulnerable pero vivo. Por el otro, la máscara de mármol, firme, fría, orgullosa hasta el punto de parecer invulnerable. Ese contraste genera una atracción extraña, lo que Carl Jung denominó enfrentamiento arquetípico, archetypal confrontation. No es casualidad que el empático sea atraído por el narcisista, como si la luz fuera absorbida por un agujero negro. Esta es la cita entre quien ve demasiado y quien no se atreve a ver nada. El empático nace con una estructura nerviosa abierta, como una casa de cristal, donde el viento, la luz y todas las emociones ajenas pasan fácilmente. No solo entiende las emociones, las experimenta con cuerpo y alma. Cuando otro sufre, él tiembla. Cuando otro celebra, él brilla. No tiene pared de filtro entre sí y el mundo. Es un don y también una carga, porque sin límites puede convertirse en el contenedor de las emociones colectivas, cargando el sufrimiento de otros sin darse cuenta. En contraposición, el narcisista es una fortaleza, desde fuera resplandeciente, por dentro vacía. No nació para abrirse, sino para cerrarse. Bajo la máscara llamativa yace una herida primigenia, la sensación de no merecer amor si no es perfecto. El niño que llevan dentro fue negado, humillado, enseñado a creer que la debilidad era motivo de vergüenza. Entonces, para sobrevivir, enterraron a ese niño muy hondo y levantaron una versión divina de sí mismos, fuerte, controladora, invulnerable. Pero ese Dios no tiene alma, existe gracias a la energía de otro. Por un lado, alguien demasiado abierto, por otro, alguien demasiado cerrado, por uno, inundado por emociones ajenas, por el otro,
sediento de emociones hasta el punto de robarlas. Cuando ambos se encuentran, el mecanismo inconsciente opera como dos piezas perfectas de un rompecabezas. El empático ve el daño profundo que el narcisista esconde y piensa: mi amor puede salvarlo. El narcisista ve en el empático la pureza y piensa: su luz me hará sentir real. Es un matrimonio de oscuridad y luz, pero no para fusionarse, sino para revelar el desequilibrio en ambos. Cuando tú, el empático, entras en su vida, no solo ves el encanto, sino que sientes una tristeza profunda que yace bajo ese brillo. Esa tristeza despierta en ti un recuerdo ancestral, el recuerdo de haber querido salvar a alguien, de haber creído que el amor puede curarlo todo. Entonces, abres tu invernadero, permites que entren, pero en lugar de cultivar contigo, ellos empiezan a ocupar el espacio. Al principio, crees que su profundidad es señal de un alma gemela, pero poco a poco te das cuenta de que cada vez que vienen, tú estás exhausto. Cada vez que se van, tú estás vacío. No te están viendo realmente. Solo se reflejan en ti. En sus ojos no eres humano. Eres un espejo con alma. Y ellos, los que llevan la máscara de mármol, viven de la ilusión de invulnerabilidad. Necesitan público. Necesitan adoradores. Necesitan a alguien que confirme que la máscara sigue brillando. Cada vez que elogias, comprendes, perdonas, esa es otra capa de energía que fluye hacia esa estatua. Y tú crees que estás amando, cuando en realidad estás recargando una estatua. En el lenguaje junguiano, esto es proyección inconsciente, unconscious projection. Cada uno ve en el otro aquello que ha rechazado en sí mismo. El narcisista ve en ti la inocencia y emoción que él mató. Tú ves en él la confianza y autonomía que siempre anhelaste. Entonces ambos interpretan papeles el uno del otro, no por amor, sino por el impulso de la oscuridad que quiere ser reconocida. Cuando la relación está en sus inicios, esa sensación es abrumadora. Sientes que encontraste la otra mitad de tu alma, pero no es el alma, es una proyección, y toda proyección tiene fecha de caducidad. Cuando la luz de la consciencia la ilumina, se disuelve. Cuando comienzas a ver las fisuras en su máscara, ellos no lo soportan. Cuando les devuelves el reflejo de lo que no quieren ver, la falsedad, el vacío, la debilidad, comienzan a odiarte, porque ya no eres el espejo amable, sino el espejo real. Y entonces, la guerra empieza. Intentan demostrar que has cambiado, que la culpa es tuya, que eres demasiado sensible, desconfiado, estás imaginando cosas. En realidad, lo único que haces es empezar a ver con claridad. En ese momento, la energía entre los dos se invierte. Tú pasas de espejo a observador, y ellos, de quienes eran adorados, a un alma desnuda sin dónde esconderse. Ese es el instante de la verdad. Y también cuando su juego se tambalea. Lo sorprendente es que, cuando entiendes este mecanismo, ves que todo no era personal. El narcisista no vino para destruirte. Vino para revelar donde no habías puesto límites. Y tú, aunque herido, no eres la víctima. Eres quien ha despertado. Cada vez que sufres, perdonas, te agotas y aún te levantas. Estás aprendiendo la lección más grande de la vida. Amar no significa diluirse. El invernadero
no tiene que romperse para convertirse en fortaleza. Solo necesita aprender a cerrar sus puertas cuando llega la noche y abrirlas al alba. La máscara de mármol no es el enemigo, sino el espejo que refleja el desequilibrio en la forma en que la humanidad ama. Uno cerrando demasiado, el otro abriendo demasiado. Y solo cuando ambos extremos son vistos, aparece la luz verdadera, no la luz cegadora por engaño, sino la luz suave por comprensión. Si alguna vez amaste a alguien que te hizo intercambiar tu paz por la sensación de ser visto, recuerda, nadie verdaderamente te ve cuando aún está ciego frente a sí mismo. No conviertas tu corazón en posada para almas que le temen al silencio. Tu luz no necesita demostrarse a través de la tormenta de otro. Tú eres la lámpara, no el combustible. Y cuando lo entiendas, el ciclo entre invernadero y máscara termina. Ya no eres pieza de alguien. Recuperas tu totalidad contigo mismo. Part y combustible emotional. ¿Por qué se hacen adictos a tu luz? Existe una verdad difícil de creer pero innegable. El narcisista vive de la energía emocional de otro, no de amor, no de conexión, sino de reacción. Cada mirada, cumplido, lágrima, incluso tu ira o compasión, se convierten en combustible que alimenta el falso yo que han construido con esfuerzo. Si tu luz fuera el sol, ellos serían el planeta seco y muerto, solo girando en torno para tomar un poco de calor. Y cuando retiras esa energía, su mundo empieza a desmoronarse. Al inicio, no vienen a ti para destruir, vienen por instinto de supervivencia. En su interior hay un vacío helado donde las emociones fueron enterradas vivas. Desde niños aprendieron que el amor era condicionado, solo elogiados si eran buenos, solo amados si complacían, solo reconocidos si eran correctos. Gradualmente, su alma se cerró y el cuerpo aprendió a actuar. Al crecer, se volvieron actores magistrales. Saben sonreír en el momento justo, decir lo correcto, mostrar confianza y encanto hasta hacerte creer que son perfectos. Pero esa era luz artificial, encendida con energía prestada. Entonces te conocen a ti, alguien cuya energía es auténtica, una luz que emana de la sinceridad y la fe en lo bueno. Al mirarte, ven un tipo de combustible puro que nunca tuvieron. Tu bondad no es estrategia, tu empatía no es cálculo, tu atención no necesita audiencia. Eso lo sobrecoge. En sus ojos eres fuente de vida. Quieren estar cerca, tocar, poseer, no por amor, sino para existir. En la etapa inicial, sientes que estás enamorado. Te elogia de una manera que nadie lo ha hecho. Te escucha, memoriza cada detalle, refleja tus emociones como si te entendiera mejor que tú mismo. Pero en realidad, no te entiende. Está absorbiendo energía. Es tan sutil que distingue qué luz abre tu corazón, qué herida te hace empatizar. No quiere aprender a amar. Quiere controlar emociones para mantenerte en su órbita. Jung dijo, lo que no puede ser dominado volverá para dominarte. Esa es la razón por la que esta relación se convierte en una adicción mutua. Tú te haces adicto a la sensación de ser necesario, ellos a la sensación de ser adorados. Tú crees que tu bondad podría curarlos. Ellos creen que tu luz podría llenar su agujero negro. Ambos se equivocan, pero solo uno pagará el precio. El narcisista no solo necesita amor, necesita reacciones constantes para probar que existe. Cuando te enfadas,
siente poder. Cuando perdonas, siente redención. Cuando lloras, se siente importante. Sin tu reacción, no se percibe. Por eso, cuando guardas silencio, pierden la razón de ser. Cuando retiras la energía, es como si un adicto entrara en abstinencia. Tiemblan, se descontrolan, se alteran. No es un amor que se rompe, sino una ilusión que se colapsa. Lo peligroso es que nunca admitirán esa dependencia. Transforman su debilidad en estrategia de supervivencia. Cuando estás cansado, se vuelven tiernos. Cuando quieres irte, se disculpan, juran, lloran. No por arrepentimiento, sino por necesitar su próxima dosis. Contarán historias conmovedoras de su dolor. Se harán víctimas para que tú caigas de nuevo. Y tú, empático, entras en el ciclo. Quizá su herida sea real. Quizá debería quedarme un poco más. Pero cada vez que vuelves, pierdes otra parte de tu alma. Su dependencia emocional es como un parásito energético. Empiezas a vivir en su ritmo, triste cuando ellos lo están, temeroso cuando ellos se enfadan, feliz cuando ellos te lo permiten. Olvidas tu propio latido. Muchos empáticos caen en el agotamiento psicológico, empathic burnout. Duermen pero no descansan. Ríen pero no disfrutan. Despiertan y sienten el alma desangrada. Creen que aman profundamente, pero en realidad están siendo drenados. Es entonces cuando necesitas dar un paso atrás. El amor verdadero no te vacía, te hace crecer. Y si estás cambiando tu paz por mantener el amor, ya no es amor, es consumo de energía. El narcisista no sabe amar, porque amar exige un yo real. Ellos solo tienen la cáscara del yo. Fíjate en cómo reaccionan cuando ya no proporcionas energía. Primero confusión. No entienden por qué la antigua dosis ya no funciona. Luego ira. Se sienten traicionados porque te atreviste a conservar tu energía. Después, el teatro de la lástima, se hacen frágiles. Cuentan su soledad, infancia dolorosa, y si aún así no respondes, pasan a la difamación. Intentan hacerte responsable de su caída, solo para recuperar la sensación de ser víctimas. Todo esto no es accidental. Es el mecanismo de supervivencia de un yo sin esencia. Y cuando finalmente retiras tu energía de verdad, ellos tendrán que enfrentarse a lo que más temen, el vacío. En esa oscuridad, no estás tú, no está el reflejo, no hay aplausos, solo la verdad, que nunca amaron realmente, porque nunca se amaron a sí mismos. Ese es el momento raro en que algunos narcisistas pueden empezar a despertar, pero la mayoría no lo soportan. Buscan otra fuente, otro alma, para continuar drenando. Y tú, si estás lo suficientemente despierto, comprenderás que ninguna luz debería usarse para iluminar un agujero. Jung dijo, uno no ve su propia oscuridad hasta que la luz le es arrebatada. Cuando retiras tu energía, no estás siendo cruel, estás dando una lección al universo, porque a veces la forma más alta de amar es dejar de alimentar la ilusión. Mira este viaje como un espejo. El narcisista es adicto a tu luz, pero tú también fuiste adicto a la sensación de ser redimido a través de él. Cuando ambos dejan de necesitarse para sentirse valiosos, ese hechizo negro se rompe. Recuperas tu energía. Ellos deben enfrentarse a sí mismos, y la balanza del poder se invierte. Sí. Desde aquí comienza la nueva lección. Tu energía es un patrimonio sagrado.
no está destinada a quien desea poseerla, sino al mundo que tú realmente quieres nutrir. Cuando aprendes a dar conscientemente, ya no eres la fuente. Te conviertes en una luz soberana. Y ese es el momento en que todos los narcisistas que alguna vez te cruzaron, aunque lo nieguen o te odien, recordarán que esa luz les hizo sentir vivos, aunque fuera un instante. Pero esta vez, esa luz ya no será arrebatada, te pertenece para siempre. Parte 3. Colonización mental. Cuando su vergüenza eleva tu nombre, existe una forma de guerra que no hace ruido, que no deja humo ni fuego, pero cuyas heridas son más profundas que cualquier bala. La colonización mental que un narcisista puede ejercer sobre un empático empieza de forma silenciosa. No hay amenazas, ni gritos, ni violencia explícita. Solo frases ligeras. Te lo estás imaginando. Yo nunca dije eso. Eres demasiado sensible. Y poco a poco, cada una de esas negaciones se convierte en un ladrillo más en un muro invisible. Un día, despiertas y te das cuenta, tu mente ha sido ocupada. No necesitan fuerza física, solo siembran duda. Te hacen cuestionar tus propias emociones. Cuando estás triste, te dicen que exageras. Cuando te duele algo, lo llaman una broma. Cada reacción natural tuya es usada como prueba de debilidad. Y lentamente, dejas de confiar en lo que sientes. Empiezas a disculparte por cosas que ni siquiera hiciste mal. Tu intuición, que una vez fue tu brújula más fiel, empieza a desvanecerse. Y ahí comienza la colonización. En psicoanálisis, esto se llama identificación proyectiva, el proceso por el cual alguien arroja las partes de sí que no puede aceptar sobre otra persona y la manipula para que cargue con ellas. El narcisista, incapaz de soportar su vergüenza y fragilidad, te las transfiere. Te dice, me vuelve loco. Ok, si no fuera por ti, yo no sería así. Eres tú la egoísta. Y esas palabras comienzan a grabarse en tu mente como si fueran verdades. Sin darte cuenta, cargas emociones que nunca fueron tuyas. Lo trágico es que el empático tiene la estructura psíquica perfecta para ser invadido. Eres sensible, empático, y tiendes a cuestionarte antes de culpar. Si alguien dice que estás mal, tú piensas, tal vez tiene razón. No construyes defensas, porque vives desde la sinceridad, pero el narcisista no busca sinceridad. Busca puertas abiertas y convierte tu bondad en una de ellas. Cada conversación se vuelve una operación calculada. Observa tus expresiones. Aprende a activar tus emociones. Si estás feliz, se aleja para que lo necesites. Si estás triste, aparece justo lo suficiente para que le agradezcas. Si te enojas, voltea la situación hasta que termines pidiendo perdón. Controla tu ritmo emocional como un DJ controla la música, hasta que ya no puedes escuchar tu propia melodía interior. Un día te das cuenta de que vives en una ansiedad vaga. Sientes que alguien te observa, esperando que falles. Temes tus propias emociones. La culpa se convierte en tu sombra constante. Si él se muestra frío, piensas que tú hiciste algo. Si se enoja, asumes que lo provocaste. Si se va, crees que no fuiste suficiente. No necesita encerrarte en una jaula. Ya lo hiciste tú por dentro. Y esta colonización no solo afecta tu mente, también invade tu cuerpo. Muchos empáticos que salen de estas relaciones sufren trastornos inexplicables.
taquicardia, insomnio, dificultad para respirar, dolor estomacal, agotamiento crónico. Tu cuerpo está cargando emociones que no son suyas. Vergüenza ajena, ira ajena, vacío ajeno, todo etiquetado como mío. Pero hay algo que nunca esperaron. Toda ocupación tiene su revolución. Y llega el día en que te preguntas, ¿esta tristeza es realmente mía? ¿Este enojo nació en mi corazón? Esa voz que dice, no eres suficiente, ¿suena como yo? La respuesta es, no. Es su eco en tu mente. Y cuando lo ves, las paredes comienzan a resquebrajarse. Jung escribió, nadie puede hacerte creer que su oscuridad es tuya, si tú ya reconociste tu luz. Por eso, la liberación no viene del grito ni de la venganza, sino de la consciencia. No necesitas defenderte, solo susurra dentro de ti. Esta emoción no me pertenece. Y cada vez que surja algo extraño en ti, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿A quién beneficia? ¿Está alineado con mis verdaderos valores? Cuando observas sin reaccionar, cortas el flujo de energía que los alimenta. Esto no es tener el corazón frío. Es sabiduría emocional. Separarte de las emociones ajenas no significa ser indiferente, sino establecer compasión con límites. Y cuando dejas de reaccionar, el narcisista entra en pánico. Ya no tiene cómo manipular. Tu silencio es tu declaración de independencia. Imagina tu mente como una tierra antes colonizada. Hoy, estás reconstruyendo fronteras. No hace falta pelear. Solo colócale un letrero invisible. Territorio soberano. No discutes. No te justificas. Solo observas. Y cada acusación, cada manipulación, cada intento de hacerte sentir culpable, déjalos chocar contra el aire, como flechas contra el viento. Poco a poco, la energía regresa a su dueño original. Lo que creías una herida empieza a reflejarles eso que siempre evitaron. Y cuando eso pasa, no lo soportan. Se irán. Buscarán otra colonia. Pero tú ya no eres víctima. Eres un sobreviviente consciente. Cuando la tormenta haya pasado, verás lo que siempre fue tuyo, tu conciencia, una llama pequeña, pero eterna, la que te ayuda a distinguir entre luz y espejismo. Y al encenderla, no solo recuperas tu mente, también renaces en alma. El narcisista pudo haber habitado tu corazón por un tiempo, pero tu mente nunca fue suya para siempre, porque cuando escuchas la voz de la verdad, toda mentira suena ajena. No necesitas venganza, solo necesitas estar presente sereno y luminoso para que el otro escuche el eco vacío de sí mismo. Esa es la victoria sin sangre, cuando su vergüenza regresa a su verdadero dueño y tú caminas lejos liviano, en paz y más brillante que nunca. Parte Arba el pacto de salvación y la cerradura perfecta. Nadie nace con el deseo de convertirse en un salvador. Pero a veces, la infancia nos enseña una lección al revés, que el amor no llega cuando somos vulnerables, sino cuando somos útiles. Hay niños que crecen en hogares llenos de tensión, donde la risa rara vez suena completa. Cuando alguien está triste, ellos traen alegría. Así, aprenden, para ser amado, primero debo sanar a los demás. Al crecer, se convierten en almas empáticas, personas que creen que la bondad es una misión y que salvar es un instinto. Pero precisamente esa creencia abre la puerta al contrato más peligroso e inconsciente de cualquier relación: el pacto de salvación.
Cuando aparece el narcisista, lo hace con la forma exacta de alguien que necesita ser salvado. Te habla de su infancia rota, de las traiciones que ha sufrido, de cómo nadie lo ha entendido jamás. Y en sus ojos ves una luz que derrite tu corazón, una vulnerabilidad disfrazada de orgullo. Para los demás es inaccesible. Para ti es un alma herida, y un pensamiento se enciende dentro de ti. Tal vez yo soy quien puede sanarlo. Desde ese instante, el pacto queda sellado no con palabras, sino con empatía, sin conciencia. Lo que hace este pacto tan perfecto y peligroso es que encaja con precisión entre dos heridas. El narcisista anhela ser admirado. Tú anhelas ser necesario. Él necesita a alguien que le dé razones para creer que aún puede amar. Tú necesitas a alguien para demostrar que tu amor puede hacer milagros. Él es la cerradura. Tú, la llave, forjada desde tu propio dolor infantil. Y cuando encajan, una puerta se abre no hacia el amor, sino hacia el abismo de la dependencia. Todo comienza con hacerte sentir especial. Nadie me entiende como tú. Solo tú me das paz. Me asusta perderte, porque eres la única que ve mi verdadero yo. Estas frases se derraman como miel en tu corazón, tocando justo esa vieja herida, el deseo de ser vista, reconocida, elegida. Pero la miel se convierte en cadena, porque en este pacto no eres solo amante, eres responsable de su felicidad. Si está triste, debes alegrarlo. Si está enojado, debes calmarlo. Si fracasa, debes repararlo. Y cuando te agotas, él dice, has cambiado. Ya no eres la misma. Te has vuelto egoísta. Lo más cruel de este pacto es que cada acto de amor tuyo se vuelve una obligación. Cuanto más das, más exige. Cuanto más perdonas, más te pone a prueba. Crees estar haciendo el bien, pero solo estás alimentando la ilusión de que él puede vivir sin enfrentar su verdad. No lo estás salvando. Estás manteniendo vivo su sistema de evasión. Carl Jung escribió, nadie se vuelve íntegro si no se atreve a sentir dolor. Pero el narcisista le teme tanto al dolor que convierte cada herida en responsabilidad ajena. No quiere sanar. Quiere escapar del remordimiento que le provoca su propia sangre. Y mientras él huye, tú corres tras él con vendas, intentando cerrar una herida que no es tuya. Crees que es amor, pero es un karma compartido entre dos almas aún dormidas. El empático atrapado en el pacto suele decir, no puedo dejarlo. Sé que me necesita, pero la verdad es que él te necesita como un adicto. Necesita su dosis no para vivir, sino para evitar el retiro. Si te quedas, no lo ayudas a vivir, solo lo ayudas a seguir muriendo lentamente en su ilusión. Y tú también mueres. Poco a poco, pierdes fe en ti misma, se apaga tu autoestima, y tu paz se vuelve una sombra lejana. Romper este pacto no requiere promesas, requiere despertar, mirar de frente una verdad esencial. No es tu tarea salvar a nadie de su propio dolor. El amor verdadero no incluye cláusulas de redención. Solo implica presencia consciente. Puedes acompañar, pero no vivir por el otro. Puedes escuchar, pero no cargar su vergüenza. Puedes amar, pero el amor necesita límites. Y lo maravilloso es que, cuando retiras tu energía de salvadora, comienzas a sanar de verdad, porque en realidad, ese pacto nunca fue solo sobre él, fue sobre ti. Cada vez que intentas salvar a alguien, estás intentando salvar a la niña dentro de ti, la que creyó que, si soy lo suficientemente buena, nadie me abandonará. Pero ahora, has crecido. Ya no necesitas salvar para ser amada.
Puedes amar sin tener que demostrar tu valor. Reescribe este pacto. Desde la madurez espiritual, doy. Pero no me pierdo. Ayudo, pero no sacrifico mi alma. Empatizo, pero no cargo lo que no me pertenece. Veo tu dolor, pero también veo mi derecho a la paz. Esto no es egoísmo. Es amor consciente. Y desde esa conciencia, ya no eres la llave de ninguna cerradura. Eres la puerta que se abre a tu propio mundo, donde la bondad no se explota, donde la ternura camina de la mano con la fuerza, y donde el amor no es redención, sino libertad. Al final, cuando te detengas en ese umbral y mires atrás, comprenderás aquello que llamaste amor destinado. No era más que un viejo instinto, intentando cerrar su lección. Y ahora, la lección terminó. Ya no necesitas demostrar nada. Solo necesitas vivir fiel a tu luz, no para iluminar el camino de otro, sino para ver con claridad el tuyo propio. Putnam, cuando se rompe el espejo, señales de colapso y cómo mantenerte seguro. Existe un momento inevitable en toda relación con un narcisista. El instante en que el espejo se quiebra. Desde ese punto, todas las ilusiones en las que creías comienzan a derrumbarse, no con estruendo, no con dramatismo, sino con un silencio gélido, porque en el mundo del narcisista tú no eres la persona que aman, eres el espejo que refleja su propia perfección. Mientras el espejo brilla, ellos sonríen ante su reflejo, pero cuando el espejo empieza a agrietarse, cuando dejas de reflejar su admiración, cuando comienzas a hacer preguntas, cuando te atreves a decir no, su pánico estalla. Ese colapso no ocurre en un solo día. Sucede en silencio, a través de señales sutiles que, si no estás alerta, puedes confundir con está estresado, solo necesita espacio. En realidad, es la crisis del ego. Desde la perspectiva de la psicología de Carl Gustav Jung, es el momento en que su persona, la máscara social que han construido, comienza a desmoronarse. Cuando la imagen perfecta que tanto trabajaron ya no se refleja en tus ojos, se encuentran frente al abismo, frente al vacío interior que tanto han evitado. Reaccionan de distintas maneras. Primero, la negación. Fingen que no pasa nada. Continúan con risas. Aparentan estar bien. Creen que con unas palabras dulces lo arreglarán. Cuando la negación ya no basta, pasa a la agresión. Comienzan a criticar, a menospreciar, a culpar, a distorsionar los hechos. Eres demasiado sensible. Solo bromeaba. Llevas todo al extremo. Cada frase es una daga contra tu confianza. Pero detrás de esa rabia está su verdadero temor. Que su ego, su imagen deje de tener audiencia. Que ya no tengan quien les adore. Que su valor se vea expuesto como una farsa. Cuando la agresión no logra generar el efecto deseado, cambian al rol de víctimas. Esta fase es la más peligrosa, porque apela directamente a tu compasión. Derraman lágrimas, hablan de su dolor de infancia, te acusan de frialdad, te harán creer que eres tú quien les lastima. Pero recuerda, sus lágrimas no son remordimiento, son armas emocionales. Lloran no porque te amen, sino porque temen perder su fuente de energía. Y si aún así no regresas, activan su movimiento final, la difamación. Cuentan su versión distorsionada a otros. Te convierten en traidor, egoísta o loco. Necesitan que otros crean en su papel de víctima noble. Esta estrategia se conoce como Darbo Deni. Negar, attack
Atacar. Reverse victim and offender. Invertir víctima y ofensor. No esperes que la razón o las pruebas les cambien. En ese espejo roto, ya no son la persona que conocías. Están en modo supervivencia del ego. Todo lo que hacen sirve a un solo propósito: que la verdad no los toque. Tratar de hacerles entender. Ahora es como darle vitaminas a alguien envenenado. Solo lo fortalece aún más en su ilusión. Entonces, ¿qué puedes hacer? La respuesta breve: mantente seguro en cuerpo, mente y energía. Mantén una distancia emocional absoluta. No intentes probar nada. No respondas a provocaciones. Cada reacción tuya solo añade combustible al fuego de su caos. Considera cada mensaje, cada burla, como una ola chocando contra roca. La oyes, pero no reacciones. Construye tu círculo de seguridad. Encuentra al menos 2 personas que entiendan lo que está pasando, que se conviertan en tus anclas de realidad. Cuando intenten hacerte dudar de ti mismo, ellos te recordarán la verdad. Anota lo que sucede, no para venganza, sino para mantenerte firme. Cuando la mente es gaslighted, la evidencia se convierte en el hilo que te impide perderte en el laberinto de sus mentiras. Establece límites de tiempo y contenido. Si tienes que interactuar por hijos, trabajo, finanzas, define cuánto tiempo y qué hablarás. Sin explicaciones, sin revisitar el pasado. Cada minuto extra es otra gota de energía drenada. Estar seguro también significa aceptar que tu imagen puede perder brillo. El narcisista construirá para sí un villano, y ese puede ser tú. No malgastes energía justificándote ante el mundo. Quienes son reales verán la verdad. El tiempo será tu aliado. Y tú no olvides que tu silencio es la prueba más fuerte de la verdad. Quizás duela, porque en lo profundo aún recuerdas momentos hermosos, cálidos. Pero entiende, esos momentos no eran falsos. Solo pertenecían a tu versión de ellos, no a quienes eran realmente. Ellos amaban la luz que tú aportabas, no a ti como ser. Y cuando la luz deja de brillar, lo que queda es solo su propia oscuridad. No intentes iluminarles de nuevo. Déjalos verse en la noche. Jung dijo: las personas no se vuelven luminosas imaginando luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Wed, el narcisista se niega a mirar. Tú ya has visto. Esa es la mayor diferencia. Cuando el espejo se rompe, no solo pierdes una relación, recuperas tu libertad. Ya no estás obligada a reflejar a nadie. Ya no tienes que sacrificar tu paz por una imagen ajena. Volv a ti cruda, honesta, auténtica. Mantenerte seguro no es solo evitar peligro, es sostener tu frontera interna. Empieza de nuevo con los pequeños hábitos. Siéntate en silencio. Escribe lo que sientes, sin juzgarte. Duerme, come, camina bajo la luz natural. Eso es recuperar la energía que te drenaron. Eso es el rito del regreso a casa. Un día mirarás atrás y verás. El momento del espejo roto no fue un final. Fue una purificación del alma. Todo lo que destruyeron en ti era parte de la ilusión que necesitabas soltar: miedos, creencias de que debías salvar, dependencia del reconocimiento. Lo que queda, lo que no se rompió, eres tú verdadera. Y desde ahí construirás la vida no como el espejo que otro mira, sino como la luz que brilla por sí misma. Pate sau individuación del empático. El no sagrado. La ira pura y la
tristeza entrará. Hay una etapa en el camino de despertar de la persona empática que casi nadie menciona, una etapa que no es luminosa, ni suave, e incluso puede asustarte al mirarte al espejo. Es el momento en que comienzas a aprender a decir no, no al absurdo, no al rol del sanador, no al sacrificio de tu ser a cambio de amor. Al principio, ese no tiembla. Es débil como un niño que empieza a caminar. Lo pronuncias con culpa, como si acabases de cometer un error. Pero con el tiempo, te das cuenta de que, cada vez que te atreves a decir no, no estás perdiendo la compasión, estás recuperando tu alma. Carl Gustav Jung llamaba a este proceso la individuación, el camino para unir la luz y la oscuridad, la pulsión de amar sin condiciones y la sabiduría de que amar también requiere límites. Academy of Ideas. Com +2 Goodreads. +2. El empático suele quedarse estancado en la primera mitad del viaje. La luz. Brilla. Entiende. Perdona. Rescata. Pero la luz no tiene peso si no ha sido forjada en la sombra. Por eso, la vida le envía a su paso a esas almas narcisistas como exámenes dolorosos para que reconozca otra parte esencial de sí, la fuerza de los límites, la sacralidad de la ira y la tristeza que debe ser enterrada. La ira, en este camino, es lo primero que debes mirar de frente. No es pecado, es el mensaje de tu alma, la voz de esa parte abandonada en ti que dice: ya he soportado bastante. En el pasado, te enseñaron que la ira era mala, era falta de control, era signo de debilidad. Pero la verdad es que solo quien ha sido herido profundo sabe de dónde viene su ira. La ira del empático no busca venganza. Es fuego purificador. Quema las mentiras. Corta los hilos invisibles que te encarcelan en el rol de siempre buena roba. Cuando permites tu ira sin miedo, sucede algo milagroso. Ya no dependes de la emoción del otro. Dejas de vivir por aprobación, de temer el malentendido. Aprendes a situarte en tu centro, donde la ira deja de ser llama destructora y se convierte en energía que te abriga. Tu no ya no es vacilante, sino claro, sereno, incluso sagrado. Un no sagrado es cuando sabes que no tienes que justificarte. Un no sincero vale más que 1000 explicaciones. Es aquel instante en que ya no buscas que el otro entienda, porque tú ya te entiendes. No dices no para oponerte a alguien, sino para proteger la vida que hay en ti. Una flor no pide permiso para nacer, simplemente florece. Igual, la persona empática que madura ya no pide permiso para vivir correctamente, simplemente vive. Y entonces llega la tristeza, la última y más profunda. La tristeza del empático no es solo el lamento por la relación perdida, es el velatorio de un yo antiguo. No solo perdiste a alguien, perdiste esa versión de ti que creyó: si amo lo suficiente, puedo salvarlo. Cuando entiendes que el amor no puede sanar a quien no quiere ser sanado, sentirás que el mundo se derrumba, pero es el derrumbe necesario para que tu alma renazca. Permítete el dolor, permite que las lágrimas caigan, porque en cada gota hay despedida de la ilusión, del rol de salvador, de la creencia de que debes cargar el dolor de otros. Jung decía: no hay despertar sin atravesar el infierno. Y para el empático, ese infierno es la soledad de no tener ya a quien salvar, ni a quien culpar. Solo quedas tú desnudo. Pero también ahí empieza la libertad. Una vez la ira se libera y la tristeza se entierra, lo que queda
es una paz profunda. Una paz que no depende de circunstancias, que no necesita aprobación. Empiezas a volver a sentir tu cuerpo, a oír tu respiración, a darte cuenta de que aún estás vivo no para servir, sino para experimentar tu propia vida. Ya no sientes la obligación de cargar con el dolor del mundo, solo la responsabilidad de cuidar la energía que tú traes al mundo. Desde ahí, tu compasión cambia de forma. Ya no es empatía de absorción, donde tomas el dolor ajeno dentro de ti, sino empatía con consciencia. Puedes ver a alguien sufriendo sin lanzarte al rescate. Puedes escuchar sin que te arrastre. Puedes amar sin borrarte a ti mismo. Ese es el nivel más elevado del amor. Amar con inteligencia. El que antes fue débil ahora es fuerte, no una fuerza rígida, sino la suavidad potente del entendimiento. Puedes ver la sombra del otro sin juzgarla, porque conoces la tuya, y por eso ya no le temes a nadie, ni siquiera a esas almas narcisistas que te derrumbaron. Comprendes que nunca tuvieron verdadero poder. El único poder que tuvieron fue el que les diste cuando aún no sabías decir no, y ahora que ya lo sabes, nadie puede poseerte, nadie puede hacerte sentir culpable por elegirte a ti, nadie puede silenciarte solo porque amaste demasiado, porque has aprendido que amar no es autoaniquilarse, perdonar no es permitir todo, la paz no es el sufrir, individuación, ese es el viaje de volver a ser el ser completo, que sabe amar, pero que también sabe detenerse, que tiene luz, pero también tiene límites. Cuando sales de la tormenta, ya no eres la buena sin condiciones, sino quien comprende el valor del con condiciones, que el amor debe ser recíproco, que la bondad debe tener límites, que el perdón debe ir acompañado de sabiduría. Al final, miras tu recorrido lleno de lágrimas, de ira, de desorientación y sonríes, porque entiendes que todo lo que te derribó en realidad te cavó hacia abajo para plantar la semilla de tu autonomía. Esa semilla ya ha brotado, y de allí nace un nuevo ser, el empático, que ya no teme a la oscuridad, porque se ha vuelto la luz que sabe protegerse. Parte septini la verdad final. No eres un hospital del alma gratuito. Llega un momento en que miras hacia atrás y ves todo tu recorrido, las noches sin dormir, las conversaciones interminables hasta el agotamiento, las lágrimas que ya no eran de dolor, sino de cansancio, y de pronto te ríes, no por alegría, sino porque al fin comprendes algo simple, pero tan profundo que duele. No eres un hospital del alma gratuito para nadie. No naciste para curar todas las heridas. Ni tienes la obligación de recomponer almas que se rompen a sí mismas. Ni necesitas demostrar tu bondad cargando el peso del mundo sobre tus hombros. Los empáticos, durante toda su vida, suelen ser elogiados por ser comprensivos, por saber escuchar, por ser tan buenos. Pero detrás de esos cumplidos se esconde una verdad triste. Se les enseña a soportar más de lo que se les enseña a protegerse. La sociedad exalta la compasión, pero rara vez enseña a poner límites. Y así creces, creyendo que amar es resignarse, ceder, perdonar siempre. Das tanto que olvidas que también tienes derecho a conservar. Curas tanto que terminas desgarrando tu propia alma sin darte cuenta. Los narcisistas o las almas, aún dormidas, detectan eso con rapidez. No buscan terapeutas reales. Buscan corazones tiernos
que no sepan cerrar la puerta. No quieren cambiar, quieren que alguien los ayude a no sentirse avergonzados de sí mismos. Y cuando apareces con tu luz suave, ven una oportunidad, se abren, lloran, pronuncian frases que desarman. Solo necesito que alguien no me abandone. Eres la única que me entiende. Nadie podría amarme como tú, y tú lo crees. Piensas, si el amor puede sanar, esta debe ser mi misión. No, pero en realidad, no estás en una historia de amor. Estás en un turno inconsciente, dentro de un hospital espiritual, al que jamás te inscribiste. Ellos llegan, descargan su dolor y se sienten más ligeros. Tú te vas con el corazón hecho trizas. Ellos se alivian. Tú te vacías. Recuperan fuerzas con tu energía y vuelven al mundo sonriendo como si nunca hubiera habido tormenta. Tú te quedas entre los escombros emocionales preguntándote, ¿por qué me siento tan vacía? Ah, la respuesta es sencilla. No eras su sanadora, eras su fuente vital. Y ellos bebieron de ti hasta dejarte seca, sin ni siquiera dar las gracias. En el lenguaje de Jung, esto se llama vampirismo psíquico. Psychic, vampirismo. Una forma de parasitismo espiritual. Cuando alguien se niega a enfrentar su propia sombra, busca a quien tenga el corazón abierto para depositarla allí. Lo llaman confianza, abrirse, buscar comprensión, pero en realidad están transfiriendo su carga emocional sin intención de asumirla. Y tú, con tu buena voluntad, abres tu pecho como refugio. Así, poco a poco, tu energía se va drenando. Ellos se marchan livianos. Tú te quedas con un cansancio que no sabes nombrar. Debes entenderlo. Hay una diferencia entre empatía y fusión. Empatizar es sentir con el otro sin perder tu centro. Fusionarte es dejar que su dolor se convierta en tuyo. Los empáticos no sanados hacen lo segundo. Absorben en lugar de comprender. No solo perciben. El dolor lo alojan en su cuerpo y lo cargan por ambos. Por eso tantos empáticos, después de una relación con un narcisista, caen en depresión, pierden energía o dirección, no porque sean débiles, sino porque se convirtieron en vertederos de la basura emocional de otros. Llevan dentro no solo su propia tristeza, sino emociones ajenas, la culpa de otros, el arrepentimiento de otros, los miedos de otros, y lo llaman amor. La verdad es que la bondad sin sabiduría no salva a nadie. Un médico no puede curar si se deja infectar. Del mismo modo, tú no puedes hacer más sano al mundo si te dejas drenar. Sanar no significa sacrificarse. Significa cuidar tu energía para irradiar luz sin ser devorado por la oscuridad. Este es el paso más difícil en la madurez del empático. Aprender a dejar que otros sean responsables de su propia alma. Aprender a mirar el dolor ajeno, sin lanzarte a rescatar. Aprender a amar sin convertirte en refugio del autoengaño. Comprender que, a veces, no salvar es el mayor acto de amor, porque solo cuando alguien enfrenta su propio sufrimiento, comienza su verdadero camino. No naciste para ser el desintoxicador de almas que no quieren sanar. Naciste para ser un espejo de consciencia, para que al mirarte, otros vean su propia luz y recuerden que también pueden salir de la oscuridad. No sanas abrazándolos, sino viviendo plenamente en tu luz, recordándoles con tu ejemplo. Si ella pudo, yo también puedo. Cuando dejas de ser el hospital del alma gratuito
Perderás a muchos aquellos que solo se quedaban para volcar su dolor. Dirán que cambiaste, que ya no eres tan buena. Déjalos ir, no has cambiado. Simplemente ya no permites que te usen. Eso no es crueldad, es evolución. Y entonces ocurre lo milagroso. Cuando dejas de sanar a los demás, comienzas a sanarte de verdad. Ya no te arrastran los dramas ajenos. Ya no temes ser malinterpretada. Ya no necesitas probar que eres buena, porque ahora eres auténtica. Auténtica con tus límites, con tus emociones, con tu capacidad. Y esa honestidad es la forma más alta del amor. Finalmente comprendes. La verdadera compasión no consiste en agacharte para levantar a otros, sino en mantenerte firme para que vean que ellos también pueden levantarse. Ya no curas, ya no salvas, solo existes fuerte, serena, luminosa. Y en esa presencia, el mundo a tu alrededor empieza a cambiar, no porque lo intentes, sino porque tu energía ha vuelto al lugar al que pertenece. Así que, la próxima vez que alguien llegue con su dolor, sin resolver, queriendo que seas su refugio, sonríe y repite en silencio: te entiendo, pero no soy un hospital. Soy un alma viva y elijo conservar mi energía intacta. Esa es la declaración final del empático despierto, una afirmación que no necesita gritarse, solo vivirse. Porque cuando entiendes esto, has graduado la lección más grande del universo: amar a los demás sin traicionarte a ti mismo. Y llegará un día en que comprenderás que todo ese viaje desde el momento en que tu alma fue arrastrada al torbellino de un narcisista, hasta el instante en que caíste, y luego te levantaste, no fue en vano. Fue el rito de nacimiento de tu ser verdadero. Pensaste que lo habías perdido todo: la fe, el amor, la inocencia. Pero lo único que perdiste fue la ilusión de que debías convertirte en alguien más para ser amada. Lo que quedó, y también lo más valioso, fuiste tú, auténtica, lúcida, sin necesidad de interpretar ningún papel. En el silencio tras la tormenta, escuchas el latido de tu alma lento, firme, y por primera vez, no dependiente de nadie. Comprendes que nadie puede robarte tu luz. Como mucho, pueden hacerte olvidarla por un tiempo. Y cuando la recuerdas, esa luz ya no es débil, ha pasado por el fuego, ha sido templada en el dolor. Ya no es la luz que guía a otros. Es la antorcha de la conciencia brillante, serena, sin necesidad de validación. Carl Jung dijo: no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad. Y tú lo hiciste no con teoría, sino con sangre, lágrimas y una honestidad radical. Viste tu propia sombra, la parte que quería ser salvada, reconocida, amada incluso al precio de perderte, y con valentía la abrazaste en vez de negarla. Desde aquí, ya no vives como la sanadora, vives como una despierta. Ya no amas desde la lástima, sino desde el respeto. Ya no buscas paz en los ojos ajenos, sino en el ritmo de tu respiración. Sabes que el amor verdadero no necesita sacrificios para existir. Es un encuentro entre dos almas completas que se iluminan, no que se drenan. Así que, si estás leyendo estas palabras en la noche, con el corazón aún herido, sabe esto: no estás rota, estás despertando. No apresures el olvido del dolor. Deja que te enseñe el valor de la paz. No odies a quien te rompió. Agradece, porque gracias a esa ruptura viste tu fuerza real. Ya no eres el espejo en el que otros se reflejan.
Eres la fuente de luz en sí misma, silenciosa, cálida y eterna. Sigue caminando, no porque debas demostrarle algo al pasado, sino porque mereces un presente pleno y un futuro libre. Y si estas palabras te han tocado, déjale una señal al universo de que estás lista. Un comentario, un compartir o simplemente un susurro al viento. He regresado a mí, porque desde ese instante, tu camino de sanación ya no es una historia de dolor, sino una sinfonía de libertad.